A Stephen Hawking nunca le dieron el Nobel de Ciencia. No, pues que no hay Nobel de Ciencia, ¿eh? Y los premios Nobel se dan por cuestiones que tengan aplicación real. A Albert Einstein no le dieron el premio Nobel de Física por la teoría general de la relatividad ni por la teoría especial de la relatividad, que cambiaron radicalmente nuestro punto de vista de cómo teníamos que abordar el universo, tanto en lo más grande como en lo más pequeño. No, porque eso no tenía una aplicación práctica en ese momento. Siempre se va a las aplicaciones prácticas. Por eso, el premio Nobel a Albert Einstein se le dio por su descubrimiento del efecto fotoeléctrico. Ese efecto fotoeléctrico que principalmente hemos visto a lo largo de los años en las puertas de los ascensores o elevadores, para que no nos pesquen las puertas, porque hay una célula fotoeléctrica que percibe que te has metido en medio y hay que volver a abrir la puerta. Pero por eso ni Hawking ni muchos físicos teóricos de altísimo nivel han recibido el premio Nobel de Física o de Química. Y además faltan premios Nobel. Hay un premio Nobel de Biología, hay uno es de Medicina o Fisiología, hay un premio Nobel de Matemáticas. Se han tenido que crear premios de gran importancia que sustituyan esas deficiencias. Pero, en fin, finalmente es el dinero de Alfred Nobel y es su testamento. Así que se hace lo que él dice, o se debería hacer lo que él dice.